nuestro Dios que a través de la música. Por eso muchos cánticos de la palabra de Dios fueron escritos por músicos, como David, que escribió el libro de los Salmos, como otros cantantes y personas que dedicaron su vida a servir a Dios y escribieron música para el Señor. Y bien, el día de hoy estamos llegando ya al final de nuestro año 2025. ¿Pueden creer ustedes eso? Ya queda solo un domingo más y se acaba este año. Así que el tiempo está pasando muy rápido y damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado, ¿ven? Porque hasta el día de hoy, como dijo el profeta, hasta el día de hoy nos ha ayudado el Señor, ¿amén? Usted tiene que reconocer eso. Si usted no reconoce que el Señor hasta el día de hoy lo ha ayudado, entonces no sé cómo puede reconocer eso. Porque en otros lugares las cosas no están bien, en otros sitios las cosas están definitivamente complicadas, pero acá, con nosotros, con usted, el Señor ha sido bueno, amén. Y es que Dios es bueno con aquellos que glorifican su nombre, con aquellos con los cuales Él está comprometido. Y Dios se compromete con aquellos que también están dispuestos a poner esa parte de sí mismo en buscarlo, en alabarlo, en glorificarlo, en darle honra y gloria, porque Dios, lo que yo he aprendido de Dios, que Dios es un Dios agradecido. A pesar de ser ese Dios maravilloso, poderoso, fiel, que nosotros debíamos todos los días, como los ángeles, adorarlo a Él y reconocer que no hay nadie más digno de gloria y honra, Dios, en su amor inmenso, Él vino y murió por nosotros en una cruz y nos dio a nosotros la bendición maravillosa de ser parte de su iglesia. Y por eso digo, Dios es un Dios agradecido, porque Dios agradece cuando usted de verdad lo alaba en espíritu y en verdad y pone su corazón en Él. Dios reconoce eso y lo devuelve en bendición para usted, en gran bendición. Y es lo que usted ha recibido de Dios. Todo lo que usted ha recibido, lo ha recibido del Señor. Bien, el miércoles vamos a tener nuestro culto navideño, entonces no voy a predicar un sermón de Navidad, porque ese miércoles vamos a reunirnos acá, los que vengamos, todos están invitados, por supuesto, y vamos a tener un tiempo de Navidad bien bonito, y va a haber un sermón navideño bien bonito también para todos ustedes. Entonces no voy a predicar hoy de la Navidad, aunque voy a tocar el tema definitivamente. Pero quiero seguir dando y predicando sobre los dones espirituales. Porque a mí me parece que los dones espirituales tienen que ver con todo en la iglesia. Y hoy vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer otra vez este texto que habla de los dones, pero voy a tocar un don en específico que afortunadamente o para bendición de nosotros, para bendición de esta iglesia, es un don que esta iglesia tiene bastante bien desarrollado y me gozo en eso y casi que puedo decir como Pablo, me glorío en el Señor por eso, porque esta iglesia es una iglesia que tiene ese don muy bien desarrollado y quiero que lo sigan usando para la gloria de Él. Amén. El capítulo 12, versículo 4 del libro de Romanos dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí? Otra vez, lea eso y póngase usted ahí como parte. ¿Qué parte del cuerpo es usted? De la manera que en un cuerpo, que es la iglesia, tenemos muchos miembros, que somos todos nosotros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces la pregunta que quiero que se haga es: ¿qué función tiene usted dentro del cuerpo de la iglesia? Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amados los unos a los otros. Permítame orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias esta tarde por la bendición de compartir con mis hermanos este mensaje que ya tú me has dado. Este mensaje, Padre, que nos da a nosotros la bendición de poder recordar lo maravilloso que eres tú, Padre mío. Ahora, Padre, yo tengo la responsabilidad de predicar tu palabra y pido una unción tuya sobre mí, Padre mío, porque yo sin ti no soy nada, Padre Santo. Dependo de ti para lo que se haga aquí en esta obra, en esta tu iglesia, porque esta es tu iglesia y queremos que siga siendo así siempre, Padre Santo. Por eso te doy gracias, Padre mío, porque nos da la oportunidad de servirte desde este lugar y pedimos que nos uses para la gloria y la honra tuya siempre. Ayúdame, Señor, dame esa unción que solamente tú puedes dar para predicar tu palabra, y te doy gracias por esa bendición de poder llevar a mis hermanos este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, los dones del Espíritu Santo son herramientas que Dios da a la iglesia para poder servirle mejor, para que usted no diga que Dios lo colocó a usted a trabajar en la obra y que no le dio ninguna capacitación. Al contrario, el Señor, cuando iba a subir al cielo, antes de irse, le dijo a los discípulos, pues ustedes van a recibir el Espíritu Santo y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Pero primero van a recibir el Espíritu Santo, pero esos son los dones del Espíritu. Y dijo unas palabras que a veces nos olvidan. Dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. O sea, siempre recordemos que mientras estemos sirviendo a Dios con una conciencia limpia de estar sirviendo a Dios de corazón, Él va a estar con nosotros, siempre. Él va a estar allí. Aún en los momentos más críticos y más difíciles, Él va a estar allí. Y recordemos también, hermanos, que la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo, y como cuerpo pues tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene una función específica. Así nosotros, siendo un cuerpo en la iglesia, somos un cuerpo, pero en ese cuerpo hay una parte de ese cuerpo donde usted encaja perfectamente para hacer que ese cuerpo funcione. Así como el cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene todos los órganos que tenemos, que son muchos, pero cada órgano tiene una función especial. Y sin ese órgano que está allí, si tuviera cierta parte del cuerpo que no funciona, todo el cuerpo se siente dolido y todo el cuerpo se siente mal, porque hay una parte del cuerpo que no funciona. Por lo tanto, debemos trabajar al unísono, trabajar como un equipo, como un cuerpo, como dice la propia palabra de Dios. Y hemos visto algunos de esos dones que el Señor ha dado a la iglesia para que la iglesia funcione perfectamente. Y en el libro de Romanos hay una lista, también en el libro de Corintios, casualmente en el mismo capítulo 12 de 1 Corintios hay una lista también de los dones espirituales. Pero estamos viendo esta lista de Romanos porque me parece que es una lista un poco más completa en el sentido de ser la iglesia de Roma. Fue una iglesia bastante, era una iglesia que se distinguía por ser una iglesia que servía a Dios y que realmente había sido un ejemplo para otras comunidades y otras congregaciones. Y dice la palabra de Dios que teniendo diferentes dones, según la gracia, y empieza a dar una serie de dones allí. Habla el primer don, ustedes recuerdan, el primer don es el don de la profecía. Y recordemos que profecía es predicar la palabra de Dios. Profecía es decir, así ha dicho el Señor. El verdadero profeta dice, así dijo el Señor. No es una pronosticación, ni es una adivinanza al futuro, ni es hacer consultar a ver si qué es lo que Dios tiene para mí entre unos días. Y eso no tiene nada que ver con la profecía. No es hacer pronósticos. Profecía es predicar la palabra de Dios, porque la profecía ya está dada, aquí la tenemos. Aquí, si usted quiere profecía, aquí está.
pasado, presente y futuro, porque hay muchas profecías que se cumplieron, que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Todo está en la palabra, y cualquier profecía que no esté en la palabra de Dios, pues no es profecía, no lo es un engaño del enemigo, porque hay muchos falsos profetas hoy en día. Y también es que vimos el don de aquel don de profecía. Dice que se debe usar conforme a la medida de la fe, porque se necesita fe para poder predicar, y se necesita fe para poder creer en la profecía. Sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice la propia palabra, y si aquel que se acerca a Dios debe por lo menos creer en Dios, por lo menos debe creer que hay un Dios, y que ese Dios es galardonador de los que realmente lo buscan de verdad. Pero a ver, creo que vamos a parar este ratito. ¿Es el otro? Ah, ya, sí, gracias. Ya, eso está mejor. Gracias, pastor. Bueno, así que tenemos la bendición de poder saber que estos dones que Dios nos da a nosotros, nos da la oportunidad de edificar la iglesia, porque todos los dones que el Señor nos da es para edificar la iglesia, no es para edificarnos nosotros mismos, ni para ganar nosotros prestigio entre la iglesia, decir yo soy el importante porque yo tengo este don. No, al contrario, entre más dones Dios nos da, más humildes debemos ser, más tener esa gracia de Dios en nosotros, y que las personas vean en nosotros a Cristo. Si usted quiere reflejar a alguien en su vida, refleje a Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Hay otro don que es el don de servicio, y ese don es muy importante, porque servicio, hermano, es ese don que es escaso a veces, porque siempre nos gusta especialmente hacer las cosas que nos llaman la atención y que hacen que la gente nos vea, y bueno, queremos sobresalir, pero el servicio es servir, ¿sí? Y por eso dice la palabra de Dios: el que dé servicio y tiene don de servicio, hágalo sirviendo, pero hágalo calladamente, sirva a Dios de corazón, hágalo. Y hermano, hay muchas cosas en la iglesia en las cuales usted puede servir. Y si usted todavía no sabe en qué servir, pues hable con uno de los líderes de la iglesia, y Dios le va a mover a decir: yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer esto. Hay cantidades de cosas. Una vez dije un ejemplo, y es verdad, en la iglesia es el contrario del mundo. En el mundo hay mucho desempleo, ¿cierto? Hay 100 personas que buscan un trabajo, y de esas 100 personas que van a buscar trabajo, solo le dan trabajo a 2, a 3, a 4, a 5, y el resto siguen buscando, porque el empleo es escaso. En la iglesia es lo contrario, hay mucho trabajo por hacer, hay muy poquitos que quieren hacerlo, ¿sí? Hay tantas cosas por hacer, pero otros dicen: no, que lo haga este, y yo no. Y siempre tenemos como decía mi esposa, siempre tenemos excusas. Yo no tengo tiempo, no soy capaz, soy muy viejo, soy muy joven, no sé, no tengo el conocimiento. Siempre hay algo que podemos decir. Pero a Dios no existen las excusas. Usted quiere servir, sirva, y Dios le va a dar, y lo más bonito es que le va a dar la oportunidad de usted engrandecerse, y le aumenta esa capacidad de hacer las cosas, y le da la sabiduría para hacer lo que es correcto. Servicio. Y también vimos el don de la exhortación, ¿no? Porque el versículo 8 dice, el don de la enseñanza está primero que la exhortación. En la enseñanza, y dimos un llamado, un reto aquí, necesitamos maestros, porque el que enseña es un maestro, ¿cierto? Necesitamos maestros de escuela dominical, maestros que enseñan a los niños. Y yo que funcionó, yo no sé, bueno, pastores que me han ayudado con eso, porque ahora los cuates están de maestros. Amén, gloria a Dios por eso. Y como me gusta, ¿ves? Porque ya el domingo pasado dieron su primera lección, y yo escuché a algunos niños hablando de la clase, y estaban hablando de lo que aprendieron en su clase de escuela dominical. Y son los niños que apenas van a cumplir son jovencitos, adolescentes, y ojalá que de verdad puedan servir. Entonces ya funcionó un poquito esto de motivar a la iglesia. Yo sé que cada uno puede hacer algo, pero doy gloria a Dios, porque sé que si de verdad ellos van a servir a Dios, lo van a hacer de corazón,
y lo van a hacer, va a haber fruto. La ventaja es que cuando todos usamos los dones que el Señor nos ha dado, pues el resultado es que se multiplica el trabajo, se multiplica todo lo que hay, el Señor lo multiplica. Eso quiere decir que va a haber más gente, eso quiere decir que va a haber una explosión de cuando todos hacemos, cuando todos estamos activos en las cosas de Dios, pues el resultado es que hay crecimiento y hay bendición. Y yo creo que eso va a ocurrir acá pronto, porque Dios va a obrar y está obrando en cada uno de nosotros. Usted tiene que buscar el lugar donde usted encaja como cuerpo de la iglesia. Y si usted no puede decir, bueno, a mí me gusta ir a la iglesia, pero yo no quiero ser parte de eso, porque no tiene lógica. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo, pues está en contra mío. O sea que usted tiene que escoger si va a estar con el Señor o va a estar en contra del Señor, pero no puede ponerse en un punto medio. Si no, ni acá ni allá, no. ¿Está con el Señor o no está con el Señor? Si usted está con el Señor, espere todas las bendiciones de Dios, pero si no está con Él, no espere que Dios lo va a bendecir y le va a dar bendiciones solamente porque a veces solo viene a la iglesia, nada más, y ya aquí estoy, pero deje que Dios lo use. No hay una cosa más hermosa en las cosas de Dios que servir a Dios. No hay algo más lindo que eso, porque los premios y las bendiciones son más allá de lo que usted siquiera se puede imaginar. Y dice la palabra de Dios, vimos otro don entonces, que es el don de la exhortación, y este don pues es un don bien bonito, no es de todo el mundo, pero es un don bien yo admiro a los hermanos que tienen ese don, porque exhortar es decir, es regañar a alguien con amor. ¿Sí? Usted puede llegar a alguien y exhortarlo y decirle cosas que pronto la persona ha hecho malas, alguien que ha hecho cosas malas, que merece un buen regaño, una buena reprensión, pero usted puede verlos de dos puntos. Usted puede llegar allá con un martillo y decir, o aplastarlo con lo que está diciendo, o el mismo mensaje llevarlo y decirle lo mismo, pero con amor. Eso se llama exhortar. Exhortar es hacer que una persona que haya hecho mal reconozca que hizo mal, sin que se convierta en enemigo suyo por usted decirle lo que tenga que decir. Pero para eso necesita la dirección de Dios. Por eso es un don del Espíritu Santo, porque es el Señor que le pone las palabras para que usted diga las palabras, como dice el Señor, sazonadas con sal, pero con autoridad. Y yo creo muchas veces, permítame decir eso, pero se puede decir algo, si alguien ha hecho algo malo, por ejemplo, ustedes le pueden decir y enseñarle a esa persona con amor, diciéndole las palabras correctas, y esa persona al final le va a decir a usted, gracias por hacerme caer en cuenta de que yo estoy haciendo mal. En lugar de usted llegar y decir, hizo eso, y caer la persona que quede en el suelo. En la misma palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, algo sobre eso. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, o sea, ustedes que no han cometido la falta, sois espirituales, ¿qué debe hacer esa persona? Restaurando con espíritu de mansedumbre. No sea que un día tú también seas tentado y te llega a pasar lo mismo. Entonces, los que somos espirituales tenemos la oportunidad de exhortar a esa persona, pero para restaurar. Y restaurar, ¿sabe qué significa la palabra restaurar? Volver a hacer las cosas nuevas. ¿Sí? Muchos de ustedes trabajan aquí en construcción o han trabajado en construcción. Y restaurar significa tomar un cuarto o hacer algo que estaba feo y quitar lo que está mal y luego ponerlo acá bonito hasta que dejar otra vez las cosas restauradas completamente nuevas, que diga, oh, qué bonito quedó. Eso es restaurar. Y Dios nos ha pedido, la iglesia necesita restaurar a todos, porque todos merecemos una oportunidad, una segunda oportunidad. Si hay algo que Dios hace es darnos una segunda oportunidad, y una tercera oportunidad, y una cuarta oportunidad. Por eso Pedro un día le dijo al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿O debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, Señor. Y el Señor le dijo, 7 veces están como poquitas. Pedro ya pensaba que era mucho. 7 veces ya es mucho. Y el Señor le dijo, no, 70 veces 7, Pedro. ¿Cuánto?
70 veces tengo que, pues, imagínense cuántas veces. Pero aún si un hermano llega en contra de usted, está 70 veces 7. Eso quiere decir infinito. Porque nadie va a contar, ya no perdonó una vez, ahora hasta que completé las 499 que me toca. Perdón, no. Quiere decir todo el tiempo que sea posible perdonar. O sea, ¿por qué razón? Porque Dios es amor, y el amor echa fuera temor, y el amor cubre multitud de pecados, en una misma palabra de Dios. Pero antes de estos 20 minuticos que me quedan, yo quiero hablar de un don que es muy importante para la iglesia también, y del cual te digo, a mí me parece que es un don que en esta iglesia está muy bien desarrollado. Yo por esa razón no voy a predicar mucho de él, pero voy a alentar a que sigamos adelante con el trabajo que tenemos. Y se trata del don de dar, porque el siguiente don dice: el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad. En Romanos aparece el don de dar como repartir, es la misma cosa. Repartir es dar, es entregar. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre el dar, muchísimo. Y hay que entender desde el principio una sola cosa: Dios es dueño de todo lo nuestro, hasta de su vida. No piense que la vida que usted tiene es suya. Un día Dios le va a pedir. Y por eso el Señor dijo: necio, un día van a pedirte tu alma, y lo que has visto, ¿quién será? Eso le digo a aquellos que solo piensan en conseguir y voy a tener y voy a tener. Sí, pero piense que un día Dios lo va a llamar, y eso que usted ha conseguido, ¿de quién va a ser? Tenga cuidado en solo concentrarse en conseguir, aunque no es malo conseguir, es bueno. Y yo creo que los hijos de Dios tenemos derecho a tener muchas cosas. Muchas, no una ni dos, ni muchas cosas, porque Dios de bendición. Dios es dueño de todo, incluye su vida. Esto también incluye su dinero y todas nuestras posesiones. O sea, si usted tiene una casa, esa casa también, si Dios se la dio, también le pertenece a Dios, porque fue el que se la dio. Y yo creo que lo primero que usted debe hacer, si usted tiene una casa o tiene un carro, tiene una propiedad, es decir: Señor, te doy gracias por esto, y esto te lo dedico a ti, esto es tuyo. Gracias por esto. Y denle la gloria a Dios por lo que Dios le ha dado. Pero si no le ha dado, acuerde que cuando Job tenía tantas cosas y lo perdió todo, también Job dijo lo mismo. Digo, bueno, si un día tuve, y gracias a Dios, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo voy a volver. El Señor dio, el Señor quitó, bendito el nombre del Señor. En otras palabras, si tengo está bien, y si no tengo, aún mejor. Gloria a Dios, porque Dios está conmigo. Y como decía el salmista David: yo nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos que tengan que salir a mendigar pan. Entonces Dios se va a ocupar de lo nuestro. Lo que sí sé es que Dios es un Dios agradecido, y Él, cuando sus hijos obedecen su palabra, Él los bendice. Consideremos una cosa: el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, el salmista hace una declaración allá. Dice: del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella hay. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y lo que en él habita. ¿Sí? Él es el dueño de todas las cosas. El Señor es dueño de todo. Y si Él es dueño de todo, de la tierra, de todo lo que hay en la tierra, entonces el Señor es dueño de lo que usted posee también. Él es el dueño de eso. Definitivamente no hay un dueño más grande que el Señor. También en el libro de Proverbios se enseña una cosa interesante. El Proverbio 22:2. Y no había leído yo este versículo con este detenimiento, pero dice así: mire, el rico y el pobre tienen un lazo en común. A ambos los hizo el Señor. El rico y el pobre tienen en común una sola cosa: ambos fueron hechos por el Señor. Si Dios le dio al pobre, pues gloria a Dios. Lo que sí sé es que el que está con el Señor siempre va a tener lo suficiente. Salomón, siendo uno de los hombres más poderosos del mundo en su época, él oraba a Dios esta oración. Dice: Señor, no me des pobreza, no me des riqueza, dame el pan necesario, lo que necesito para vivir. Y a veces es mejor vivir así, con el pan necesario, que aspirando y riqueza, y riqueza, y riqueza. Él mismo decía: ¿por qué razón? Dijo: es que el problema es que al rico no lo deja dormir la riqueza. El rico no puede dormir en paz, porque está pensando: ¿a qué horas me van a robar?
¿sí? Entonces ni siquiera puede dormir en paz a veces. Y él tenía experiencia en eso, porque él era muy rico. Pero dice, el pobre pues no se preocupa porque no tiene, nadie le va a envidiar nada. Pero al rico a veces la misma riqueza no lo deja dormir. Entonces, el don de dar, ¿qué significa el don de dar? Yo por lo menos tengo 3 puntos sencillos. El dar, debemos 3 cosas lo que podemos sintetizar el don de dar. Y lo primero que debemos dar a Dios es dar de nuestro tiempo. A veces pensamos que dar a Dios es solamente dar el diezmo. Esa es una parte. Y está bien, hay que hacerlo. Debemos hacerlo. Si usted es creyente, debemos hacerlo. Pero el tiempo es el tiempo de Dios. El libro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 21, hay un texto allí que yo quiero que usted lea conmigo. Daniel estaba dando como un testimonio a uno de los reyes más poderosos de la época, el rey Nabucodonosor. Y dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cuando Daniel estaba diciendo esto, estaba dando a entender que el tiempo Dios lo maneja, ¿sí? De los siglos, bendito el nombre de Dios, de siglo en siglo. 100 años, pero la palabra de Dios, que para Dios un año son como un día y un día como 1000 años. O sea, Dios no tiene tiempo, Él maneja el tiempo. Y Él maneja su tiempo, el tiempo que le dio a usted. ¿Cuántos años le dio a usted el Señor? No sé, pero estoy seguro que un día se le van a acabar esos años. Él maneja su tiempo. Entonces, de lo justo es que si usted tiene el tiempo que Dios le ha dado, lo más justo es que de ese tiempo usted saque para Dios. ¿Sí o no? ¿No es justo eso? Si Dios le ha dado a usted un tiempo para vivir, lo más justo es que usted saque de ese tiempo para darle a Él también. ¿Y cómo lo podemos entonces manejar ese tiempo? ¿Cómo podemos nosotros usar ese tiempo para Dios? Bueno, hay muchas formas y tenemos, gracias a Dios, en la iglesia se nos dice. La primera es en la palabra de Dios. Aquí tenemos una palabra. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted gasta leyendo la Biblia todos los días? Respóndaselo usted mismo ahora. ¿Cuánto tiempo gasta usted leyendo o escuchando la palabra de Dios? Respóndase, y ahí se da cuenta que le está dando usted de su tiempo a Dios. No piense que Dios tiene que estar muy agradecido, que algunos creyentes creen eso. No, yo voy a la iglesia, estoy allá mis 2 horas. Dios tiene que estar súper agradecido conmigo por eso. Claro. Yo creo que Dios agradece, pero yo creo que Dios merece más que 2 horas a la semana. Si Dios le da a usted 24 horas al día, 7 días a la semana, usted le dedica 2 horitas a Dios, no le da a usted no es como muy tacaño con Dios usted en eso. Sí, claro que sí. Entonces, miremoslo desde ese punto. ¿Cómo usted invierte el tiempo que Dios le da? ¿Sí? Entonces, y yo le doy un consejo, ¿cómo quiere usarlo? Lea la palabra de Dios, es parte de cómo usted invierte el tiempo, porque cuando usted lee la palabra de Dios, como si estuviera hablando con Dios, porque aquí está, la palabra de Dios es algo hermoso, como dice Hebreos, es viva, es eficaz, cortante, como una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos de usted mismo adentro, lo hace estremecer cuando usted lee la palabra de Dios de verdad, con dirección del Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto, porque usted no puede leer la Biblia y decir, voy a leerla y a veces lo lee y ni siquiera sabe qué está leyendo, ¿no? Tiene que pedirles la dirección del Espíritu Santo para leer la palabra, porque hasta para eso se necesita la dirección de Dios. Obviamente es el Espíritu de Dios que nos da el entendimiento. Entonces, lo primero que usted debe hacer antes de leerla es: Señor, dame entendimiento para leer tu palabra. Pero tomarse un tiempo de leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios. Otra forma que usted puede llenar el tiempo es para orar. ¿Sí? Otra forma que usted debe sacar tiempo para orar. Porque, miremos lo que dice Mateo 26:41. ¿Sí?
Mateo 26, 41. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios para usted, mi hermano. Amén. ¿Ya la tienen? Claro, porque todos trajeron la Biblia, entonces todos la están leyendo conmigo, ¿no? Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y estas palabras se las dijo el Señor Jesús a los discípulos cuando Él se fue allá a orar. Dijo: voy a ir a orar, pero ustedes acá oren conmigo también, por favor. Y era que el Señor casi nunca decía que necesitaba ayuda, pero ese día sí necesitaba, porque sabía que lo iban a condenar por una cosa que no había hecho, lo iban a juzgar, lo iban a matar. Y por eso le dijo a los discípulos: ayúdenme a orar. Y se va a orar el Señor, a orar, y cuando regresa, todos los discípulos dormidos, todos. Entonces los despertó, dijo: oigan, no pudieron ni orar conmigo una horita siquiera. No, y entonces ahí es cuando les dice eso, les dice: velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Acuérdense que su carne es débil. Si ustedes no oran para sujetar su carne, un día su carne los va a traicionar y los va a hacer pecar. Entonces, por eso el Señor les decía eso. La oración es el alimento del alma. Y si usted no saca un tiempo diario para orar, pero digo oración de verdad, hermano, no oración cuando va a comer, que va a comer y Señor, vaya por el alimento, amén, y ya, no, oración de verdad, que usted saque un tiempo con el Señor y donde usted se comunique con Él. Y pueden ser 5 minutos, pero que sean 5 minutos de calidad, que sea algo entre usted y Dios, pero usted debe sacar, si Dios le dio usted tiempo, el tiempo también usted lo debe ocupar en oración. Después no venga a decir que fue que el diablo lo tentó y que usted no pudo, porque esa es la disculpa de todos los que caen en el pecado: es que no me pude resistir, hermano, no fui capaz, la carne me venció. Pues precisamente el enemigo nos vence porque no oramos. Cuando oramos somos más fuertes, y en la verdad necesitamos buscar de Dios en oración. Otra forma que usted puede dedicar a Dios el tiempo es ayunando. El ayuno es algo muy importante en la vida del creyente. Daniel 9:3, mire lo que dice Daniel 9:3, ahí en la palabra de Dios. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ven? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y dice Daniel: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando Daniel estaba orando por su pueblo. Una de las enseñanzas, uno de los profetas tal vez más exitosos que ha tenido el antiguo, que se muestra en el Antiguo Testamento, es Daniel, uno de los profetas más exitosos. Dios lo usó de una manera impresionante durante varios reinados, Nabucodonosor y luego su hijo. Y Daniel fue usado por Dios de una forma impresionante. Es uno de los profetas que nos habla mucho del futuro. No vamos a hablar de eso ahora, pero un día vamos a tener la oportunidad, porque Daniel, Dios le reveló muchas cosas que no le dijo a otros profetas en cuanto al futuro, lo que iba a pasar. Y el mismo Señor Jesús se refirió al profeta Daniel cuando dijo que él había sido pues usado por Dios para hablar del futuro, de lo que va a pasar, del anticristo y todas estas cosas que todavía no han llegado. Pero Daniel, el éxito de Daniel consistía en eso, hermano, en que él volvía a Dios su rostro, en que él buscaba a Dios en oración, en ruego, en ayuno y humillándose delante de Dios. Por eso fue tan exitoso, porque oraba y sacaba un tiempo para ayunar. Ayunar es dejar de comer una comida y dedicar un tiempo a Dios. No es tan difícil, nosotros estamos capacitados para vivir 3 días sin comer. Yo creo que por eso hay algunos que hacen ayuno de 3 días y no hay problema, ¿sí? Pues yo no estoy diciendo que haga eso. Si lo quiere hacer, gloria a Dios. Pero por lo menos que dedique un tiempo donde usted deje de comer y diga: Señor, este desayuno no lo voy a tomar, esta cosa no lo voy a tomar, pero voy a estar en oración y ayúdame por favor a fortalecerme. Y Dios le da esa fortaleza, ¿sí?
Así que hay que hacerlo. Ahora, eso no es que usted ayune y haga como los fariseos, ¿no? Que ayunaban, pero se enmudecían su rostro y se ponían todos ahí. ¿Qué tiene? No, estoy ayunando, ¿no? No se trata de eso. El día que usted ayune, ese día véngase más vigoroso. O sea, estoy feliz, Dios está conmigo. No le muestre a otros que está ayunando. Simplemente está diciendo, estoy en ayuno con el Señor, pero eso lo sé solo yo, nada más. ¿Amén? Y eso debe hacerlo. Pero le digo, hágalo. Y le voy a decir, es una forma más bonita de usted tener comunión con Dios en ayuno y oración. Otra forma que usted puede dedicarle tiempo a Dios, usted le puede devolver tiempo a Dios, porque acuérdate que Dios es dueño de su tiempo, es que usted venga a la casa de Dios. ¿Sí? Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. El escritor de Hebreos, que no fue Pablo, como algunos dicen que fue Pablo, no se sabe. Pero cualquiera que haya sido el escritor de Hebreos, él le dijo a la iglesia, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si congregarnos significa venir a la casa de Dios, estar en la iglesia con los hermanos, y no dejar de congregarnos, es dejar de venir a la iglesia. No piense, hermano, que eso no tiene un efecto bien malo cuando dejamos de venir a la casa de Dios y dedicamos ese tiempo más bien a hacer una cosa que no edifica. El enemigo es astuto, y acuérdense que la palabra de Dios dice bien claro que Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y si usted ha escuchado un poquito acerca del león, ¿qué es un león rugiente? El león es cobarde, el león es perezoso, ¿sí? El león lo que hace es buscar a ver a quién va a atacar, y después de estar ahí mirando a quién va a atacar, él sabe a quién se va a dedicar. Cuando mira la manada y ve el que se apartó, o ve el animalito que está cojeando, quebrado porque algo le pasó, ahí se dedica, y ahí pone su atención, y ahí llega y lo devora. ¿Por qué? Porque es astuto, como león rugiente, buscando a quién va a devorar. Pero si estamos fortalecidos en oración, en ayuno con el Señor y en la lectura de la palabra de Dios, Satanás no se va a ocupar de nosotros. Y si se ocupa, sabe que es una pelea perdida, porque estamos fortalecidos con el Señor. Para eso es que debemos dedicar tiempo al Señor. La segunda cosa que usted debe hacer y que usted puede darle al Señor es su adoración. Esa parte es bien importante. Darle a Dios. ¿Qué le debemos dar? De nuestro tiempo, como ya lo vimos en la palabra, en la oración, en el ayuno, asistiendo a la casa de Dios. Y por supuesto, darle en oración esa adoración al Señor. La adoración significa adorar a Dios. Adorar a Dios. Una de las formas de adorar a Dios es a través de la música, a través de los cánticos, ¿sí? Cuando usted adora a Dios a través de los cánticos, no piense que aquí cantamos y que los hermanos preparan esa música solo para entretenernos, ¿no? Para que pase el tiempo, para que el culto pues se acabe y ya nos vamos a casa, y esa es la forma de desarrollar un culto. No, la adoración significa algo que usted le está dando a Dios que nadie más le puede dar. Es algo suyo, es algo que usted tiene adentro. Y por eso la misma palabra de Dios dice Juan 4:23, que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, le estaba diciendo eso. Le dice, el Señor Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si usted de verdad quiere tener comunión con el Señor, debe aprender a adorar a Dios. Adorar a Dios significa darle adoración, cantarle a Él, pero también adorarlo en otras formas, en situaciones cuando usted esté en una aflicción, en un problema, decir, Señor, gracias Señor, porque aún en este problema yo te puedo dar gloria a ti, puedo adorarte, ¿sí? Aún con esta enfermedad que me vino, que no me puedo levantar de la cama, aún así yo te puedo adorar y darte gracias, ¿sí? Porque la misma palabra de Dios dice que debemos dar gracias a Dios en todo, ¿sí? Y por todo, ¿sí? A veces hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, ¿sí? Como cuando un hijo, es muy difícil a veces como pastor decirle a una hermana que se le ha muerto su hijo, que su hijo ha sufrido un accidente terrible, o está en una situación grave, y decirle, hermana, denle gloria a Dios por eso y alabe al Señor. Pero es lo que la palabra de Dios dice, y si usted lo hace,
en alguna forma Dios le va a dar la victoria, porque Dios es especialista en convertir el lamento en baile, como dice el libro de los Salmos. Cambia nuestra perspectiva de tristeza y la convierte en alegría. Solo Dios puede hacer algo como eso. Entonces, darle a Él la adoración es la clave, hermano, para que usted tenga una vida victoriosa, no importa la situación que esté viviendo. Ahora, también podemos adorar a Dios con lo que Dios nos da, con la parte económica. A veces pensamos que dar a Dios significa solo darle dinero a Dios. Yo pienso que es tal vez lo más poquito que le podemos dar a Dios, es nuestro dinero. Porque usted ya le puede dar lo que yo les dije ahora, de su tiempo para adorar, para reconocer que Él es Dios, o de su adoración para reconocer la grandeza de Dios. Pero si Dios le ha dado a usted algunos recursos, lo más justo es que usted le devuelva a Dios también algo de eso. Y una cosa que yo he aprendido de Dios, que es algo que Dios manda que se haga, pero también hay una promesa para los que lo hacen. O sea, en ese sentido Dios está diciendo, si tú obedeces esa parte de dar, yo te voy a bendecir también. En otras palabras, si tú das, yo te doy. Por eso la palabra, en el reino de Dios las cosas funcionan así: da y se os dará. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo: da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, te van a dar sobre tu regazo. Cuando damos a Dios, recibimos de Dios. Y eso yo lo he aprendido también. Por eso, en cierta forma, es una inversión, si lo vamos a ver desde un punto de vista empresarial, como negocio, si lo quieres ser así. Es un buen negocio darle a Dios. Por eso los hijos de Dios no andan mendigando. Por eso los hijos de Dios no andan escondiéndose ahí, esconden y mandan al hijito a decir: dígale que no estoy, porque viene el cobrador a la casa a cobrar. Y entonces el pobre muchachito tiene que decir mentiras porque tu papá está diciendo que no está y viene el cobrador a cobrar. ¿Sí? Entonces, miren lo bueno que es Dios, que nos da la oportunidad de ver nuestra vida y disfrutar de nuestra economía. Y cuando el Hijo de Dios tiene, y cuando tiene, aún tiene para dar a otros, para bendecir a otros. Y eso yo lo he visto en esta iglesia mucho. Yo veo que Dios los bendice a todos ustedes y les da mucho. Y algunos allá afuera se preguntan. Yo escuché una vez a alguien que no asiste a esta iglesia, pero que tiene un familiar acá, que me decía: ¿cómo le hace para hacer todo lo que hace y tener todo lo que tiene, si yo gano más que él? Y yo le tuve que responder. Él dice: ¿sabe una cosa? Es que él busca de Dios y él le da a Dios. Y por esa razón esa persona es más exitosa que tú. Y porque él estaba debiendo allí, debiendo allá, y una deuda acá, y él dice: ¿ahora qué hago? Y él mismo me dijo: yo no sé cómo le hace aquel para hacer que las cosas le alcancen y para que tenga lo que tiene, y yo veo que vive bien y que come bien y que no se preocupa, y yo ando lleno de preocupación. Y yo le tuve que decir: busca a Dios primero, busca a Dios y obedece a Dios, vas a dar cuenta cómo cambian las cosas. Pero yo estoy seguro, hermano, que usted me entiende lo que yo le estoy tratando de decir. Dele a Dios lo más que pueda. Dele a Dios. Si usted está diezmando, no le dé pena dar, no le dé tristeza, porque el mismo apóstol dice: no den con tristeza, no den por necesidad, no. Si vamos a dar así, Dios sabe cuando damos por tristeza, o cuando damos por necesidad, o cuando damos porque ya me tocó, porque ya todo está dando, me tocó dar a mí. No tiene que, aquí no es obligación dar. Eso Dios no dice que es obligación, pero sí hay una bendición para los que obedecen al Señor, porque Dios bendice al dador alegre. Y cuando demos, hermano, lo más justo es que le demos a Dios, porque fue Dios el que le dio ese trabajo. Fue Dios el que le dio la salud, fue Dios el que le puso, el que le dio la oportunidad de trabajar esta semana y le dio la salud para trabajar. No es lo más justo entonces que usted le dé a Dios de eso que Dios ya le dio para su obra. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí en la iglesia recibimos las ofrendas. ¿Para qué? Pues bueno, hay gastos que hay aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y yo un día le dije a Dios: yo voy a trabajar para ti. Y Dios dijo: yo voy a hacer que tú tengas de cómo vivir. Y Dios me ha mantenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy me ha mantenido. Y no me ha faltado nada. Y me ha presentado hermanos hermosos que me han ayudado y me han bendecido. Y puedo decir: gloria a Dios.
Gloria a Dios que Dios está conmigo y me da la bendición. Pero la iglesia requiere recursos. Y los recursos, la única forma es a través de los diezmos y ofrendas. Pero el más beneficiado de todo ello es usted mismo. Usted mismo va a recibir bendición. Cuando usted da a Dios, usted recibe de Dios. Y siempre Dios multiplica. Por eso, no tenga pena dar al Señor. Porque Dios bendice. Y ese sueldito, que cuando usted saque su diezmo para el Señor, su ofrenda que usted da al Señor, usted va a ver que ese sueldito se le multiplica. Yo no sé cómo lo hace Dios, porque eso es algo que Dios hace. Yo no sé cómo lo hace, pero yo lo he visto. Yo he visto cómo sí ocurre, porque ha ocurrido en mi vida muchas veces y siempre lo hace. Entonces, eso que usted le da a Dios, Dios se lo multiplica para que usted tenga lo necesario para pagar aquí, aquí y allá, y hasta pueda usted disfrutar y otros lo vean a usted y dice, ¿cómo le hace? Sí, así dice la palabra de Dios. En el libro de los Salmos 120 dice que el impío ve al Hijo de Dios progresando y rechina sus dientes de la envidia, ¿no? ¿Cómo le hace para recibir tanta bendición? Pero es precisamente porque los hijos de Dios recibimos bendición de Dios cuando obedecemos su palabra. Y por último, ¿por qué razón debemos darle a Dios? ¿Por qué razón? Y es el versículo más famoso de la Biblia. Yo creo que ni siquiera necesitamos buscarlo en la Biblia, porque todos lo sabemos. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. ¿Cuántos saben aquí Juan 3:16? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si analizamos ese versículo, es sencillo. Dios dio a su propio Hijo, ¿sí? De tal manera. ¿Qué es lo que ha dado Dios? Porque algunos dicen, bueno, Dios me pide que ore, Dios que le dé oración, que le diga, pero ¿qué me da Él a mí? Bueno, ya le dije todo lo que usted tiene, Dios se lo dio. Pero aparte de eso, quiero recordarle que Dios dio a su propio Hijo. Se lo dio para que usted tuviera vida eterna. Y sin Él no pudiéramos tener esa vida nueva. Sin Cristo no hay salvación, ¿sí? No puede haber salvación sin Cristo, porque Él es el que hizo la salvación a través del plan perfecto de Dios para salvarnos. Dios dio a su único y propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es una promesa que Dios da. Entonces, la vida eterna es suficientemente motivación, debe ser suficientemente lo que usted necesita, o lo que usted puede pensar de que, bueno, ¿qué me ha dado Dios? Entonces, la vida eterna debe ser suficiente recompensa para ser fiel a Dios hasta el último día de sus días. Porque no hay cosa más bonita de saber, Señor, estoy viviendo aquí, ¿sí? Es la tierra. Mientras estamos aquí en la tierra, Dios nos dio a través de Cristo Jesús la salvación, y lo que ha hecho es darnos una vida nueva. Por eso el que está en Cristo tiene una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo en Cristo, una vida llena de paz, de felicidad. Pero lo más bonito no es eso. Pues bueno, es una vida nueva y todo es muy hermoso, eso es perfecto y no hay nada mejor. Pero lo más bonito es que cuando usted parta de este mundo, va a ir a la eternidad con Dios. Eso sí vale la pena, hermano. Eso vale la pena. Entonces, con mayor razón hay que ser fiel a Dios y no despreciar todo lo que Dios nos da. Así que encaje. ¿En qué lugar va a encajar usted para servir a Dios? Porque Dios le permitió a usted llegar a la iglesia y usted parte de la iglesia. Entonces, si usted tiene el don de dar, hágalo con liberalidad, como dice, hermano, la palabra, que reparte con liberalidad. Libere esas ganas que usted tiene de darle a Dios, esas ganas de orar, esas ganas de leer la palabra, esas ganas de venir a adorarlo, esas ganas de darle a Dios esa ofrenda, y no lo haga por tristeza o por necesidad, porque recuerde que Dios, cuando usted le da a Dios, Dios quiere que usted venga con alegría a darle a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor y vamos a recordar solamente una cosa. Dios le ha dado a usted la vida eterna. La vida eterna es lo más hermoso que hay. Yo quiero terminar esta tarde haciendo una invitación, llamándolo, diciendo: usted todavía no ha aceptado la vida eterna que Dios le da.
es porque usted todavía no le ha abierto su corazón a Cristo. Porque la vida eterna solo se la da Dios a aquellos que lo han aceptado en su corazón como único y suficiente Salvador personal. Que usted en esta tarde está acá y no ha escuchado de eso, es una buena oportunidad para que usted le diga a Dios: Dios, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que hay dentro de él. Ahora yo te quiero abrir mi corazón y quiero aceptar a Jesús en mi corazón como único y suficiente Salvador personal. Tú me has dado, yo sé, he escuchado que tú das vida eterna y yo quiero tener esa vida eterna. Si todavía no la tengo, es porque no te he pedido a ti que entres a mi vida, pero ahora lo quiero hacer con todo mi corazón. Señor, entra a mi vida y enséñame aquí a través de tu iglesia donde estoy asistiendo. Enséñame qué debo hacer para glorificarte con mi vida. Yo quiero, el día que tú me llames, irme contigo a la eternidad, irme contigo delante de tu presencia. Y quiero, Padre, con todo mi corazón pedirte, Señor, que entres a mi vida. Yo me arrepiento porque yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco, Señor, que es mi pecado que me ha apartado de ti, Señor. Pero ahora yo te quiero pedir perdón por ese pecado y enséñame, Padre. Dame esas fuerzas para no pecar. Manda tu Espíritu Santo a mi vida para fortalecerme e iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, en esta tarde y te pido, Señor, humildemente